7:47 de la mañana, 5 grados 1 décimo la temperatura. Mientras hacemos los títulos del día, hacíamos un repaso de los problemas políticos que está teniendo el gobierno en esta semana. Hablábamos del choque de trenes en Palermo, de la falta de entrega de medicamentos oncológicos, del conflicto en Misiones, que digamos que todavía sigue porque los docentes siguen protestando, del conflicto con España, echaron a Nicolás Pose como jefe de gabinete, los alimentos no entregados. Después, al otro día, la falta de gas en todo el país. Al otro día, echaron a Pablo de la Torre por los contratos con la OIE. Al otro día, allanamientos en Tucumán y Villa Martelli. Y más, y más, y más. Y Luciana me dice, che, pero pará. Yo tengo una lista de cosas económicas para sumarle. Sí, a ver, porque, digo, es cierto que el ruido, ¿no?, que genera todas estas turbulencias políticas, digo, se imponen frente a lo que quizás son mayores preocupaciones para el gobierno nacional. Y va a sorprender, ¿no?, porque quizás esté como tema prioritario hoy de la agenda la cuestión del riesgo país. Y el riesgo país que no está ocupando un lugar ponderante en la agenda mediática, o por lo pronto no refleja el grado de preocupación que sí le genera al gobierno. Un riesgo país que había logrado bajar 200 puntos porcentuales para ubicarlo en la zona de 1.200, entender que cuando esté entre 800 y 900 a la Argentina se le abre la canilla del financiamiento externo, o sea, puede habilitar un nuevo proceso de endeudamiento, como fue el fenomenal proceso de endeudamiento en el 2016, que no solo es para el gobierno nacional, sino también para las provincias, los municipios y para las empresas. Eso significa hacer caer el riesgo país a la zona de los 3 dígitos. Había mucho entusiasmo en el gobierno respecto a esto, el repunte de los bonos y bla. Y a partir del reperfinamiento compulsivo con las energéticas, que parece haber tenido su capítulo final con la aceptación a desgano por parte de las generadoras, bueno, esto no es así, porque impactó fuerte en la suba del riesgo país, otra vez por encima de los 1.400 puntos. Los inversores de estas generadoras, que son los financistas, no dejan de patalear en las embajadas correspondientes, que son las mismas embajadas de los países que integran el directorio del FMI. ¿Por qué digo esto? Porque todavía no se publicó lo que se conoce como el Staff Level Agreement, que es ni más ni menos que la firma de los directores, o sea, la aprobación de la 8ª revisión, que fue anunciada con bombos y platillos. ¿Cuánto hace? ¿Como un mes que lo anunciaron? Sí, 3 semanas, por el organismo como por parte del gobierno. Bueno, eso es un acuerdo a nivel técnico, digo, son entre los burócratas, los técnicos del fondo que vienen en las misiones y las cuentas que muestra la Argentina, los Excel, las metas, reservas, sí, ok, superávit, sí, ok, emisión cero, sí, ok. Ahora bien, la consideración política también forma parte de esta evaluación, es la otra parte, y esto tiene que ver con el análisis de los directores, que es que están mirando, bueno, la palabra clave es gobernabilidad. Desconfían y descreen de la gobernabilidad, por supuesto también llevan al fondo las quejas de sus países respecto a la compulsión, a la reestructuración compulsiva de la deuda con las generadoras, porque una vez son generadoras que se financian en el exterior por estos mismos países que integran después el directorio del FMI, presentan sus quejas allí y también impacta la política exterior del gobierno de Milei, porque una vez más, ¿quiénes son directores del fondo? China, Brasil, España, ¿no? No nos estaríamos llevando muy bien. Que en las reuniones del board, digo, no les cuesta mucho, digo, aunar esfuerzos con 3 directores que son históricamente hostiles a la Argentina, que son Japón, Alemania y Holanda. Japón, Alemania y Holanda son 3 países en representación, sus representantes en el directorio del FMI, siempre, digo, apelan al historial, al prontuario de la Argentina con el organismo, digo, está claro, digo, en las diferentes deudas, digo, además de haber tomado la deuda más abultada de la historia del fondo, que excede por mucho la cuota parte que le correspondía al país en un préstamo absolutamente político, sí. Todo lo que envuelve, ¿no?, el préstamo de Mauricio Macri, la poca investigación al respecto, salpica al fondo. De hecho, salió eyectada Christine Lagarde, su segundo, Maurice Kleber Carón. Digo, cada vez que la Argentina toma un préstamo con el FMI, vuelan por el aire los cargos jerárquicos del fondo. Es históricamente así. Anup Singh terminó en la biblioteca, está atendiendo la biblioteca del Fondo Monetario. Silencio, por favor. Con lo cual están, digo, no es que... Estallan los cargos jerárquicos y la Argentina, digamos. Y la Argentina, exactamente, digo, se llevan puestos mutuamente. Con lo cual, bueno, hay algún resquemor.
La cosa es que el cronograma del Fondo Monetario Internacional de su actividad se publica con 2 meses de anticipación. Está el programa de junio y julio. Está la fecha que se va a dar a conocer, por ejemplo, el Staff Level Agreement de los países africanos que mantienen acuerdos con el fondo. Digo, están Sinaloa, digo, hay ahí Colombia, digo, hay un par de distritos y localidades que tienen acuerdos particulares y figura en el cronograma. De la Argentina nada. No está en vistas en junio que se conozca el Staff Level Agreement. De eso dependen 800 millones de dólares, que era el pago de intereses que ya efectuamos e impactó en la caída de las reservas. Con lo cual, digo, desembolso pendiente. El Fondo Monetario Internacional no termina de dar el visto bueno. Algunos dicen que depende de cuál vaya a ser el destino de la ley bases esta semana que viene, no, la próxima, claro, ¿no? Que se define finalmente en el Congreso, pero muchas dudas sobre la gobernabilidad del presidente, con lo cual, en términos, en el frente económico está muy complicado. Y otro datazo, que sí es también de suma gravedad y ocupa un lugar ponderante también en la agenda del gobierno, tiene que ver con que se le frenó la desaceleración. Sí. Inflacionaria, digo, y era el único objetivo, digo, posible dentro de los que se puso el gobierno. Sabemos que ese superávit es un dibujo contable, que si contabiliza deuda flotante no le cierra por ningún lado, que vaya a pasar con las tarifas. Y la cuestión es que, digo, uno podía pensar que a costa de sacrificar la actividad a este punto, digo, llevar la recesión a estos niveles tan profundos, bueno, no había chance de que no bajase la inflación. La inflación iba a bajar. Sí. De hecho, digo, mayo le va a dar sensiblemente menor abril. Abril fue del 8,8, seguramente mayo le dé entre 5 y 6%, como dice la mayoría de las consultoras, pero hay que mirar junio. ¿Por qué? Porque una vez más, alimentos frenó la desaceleración, venía bajando, de hecho hubo una semana de desinflación con número negativo, sí, repuntó, sí, alimentos, vuelve a estar por encima del 1% semanal, esto es la medición de alta frecuencia. Y no solo alimentos, digo, si actualiza tarifas tal como se comprometió con el sector y con las empresas y deja correr boleto de transporte, se avanza finalmente hacia la quita de subsidios, no solo se frena la desaceleración, sino que puede volver a pegar una disparada. Pregunta, alimentos que decías, ¿va atado a lo que fue la corridita? Claro que sí. ¿El trotecito cambiario? Bien, Manu. Sí, así lo marcó la consultora que dirige Marina del Pojeto, EcoGo, que dijo, bueno, en esta suba que vimos en la última semana del precio de los alimentos, refleja el alza de los dólares paralelos y muestra una vez más cómo la presión cambiaria se traslada rápidamente a precios, así sea en el segmento que sea. El CCL, el MEP, el que se te cante, va a precios. Eso siempre fue la semana pasada, que la semana pasada. 1.300, digamos, y ahora exactamente. Están 1.200 y algo. Sí, se estacionó en la zona de los 1.200, básicamente por intervención, porque es un mercado que es abastecido por los exportadores que liquidan al CCL, una contención temporaria, porque sabemos que hay una presión devaluatoria latente que cobra mayor vigorosidad, sobre todo si uno mira el saldo que va teniendo diario el Banco Central en época de temporada alta de la cosecha, donde las compras deberían ser bastante más abultadas de los que son, sí, y no está ahí arañando los 100 millones de dólares diarios. Mucha atención va a tener el mercado hoy a las compras que pueda realizar el Banco Central y sobre todo al ritmo de liquidación que vayan a llevar los agroexportadores. Aparte, usted esto lo dijo hace como 2 semanas, lo del tema de los granos que no estaban llegando, o sea, ya pasaron 2 semanas, cada vez más, ahora estamos en plena, deberíamos estar en el pico. En el pico, digo, las compras diarias han llegado a superar los 1.000 millones de dólares por día. En una época, digo, no vamos a comparar con la línea base 2023 atravesado por la sequía, pero sí vamos a 2022, 2021. Y una vez más, no está llegando a los 100 palos por día el Banco Central, con vencimientos fuertes. Digo, la mayor carga de vencimientos de deuda de este año está puesta en julio. Con lo cual, bueno, hay un deadline pronto por el cual el gobierno está bastante urgido. Digo, pudo espatulear, tuvo cintura económica para llegar hasta acá, poder negociar o como fuera, que digo, como se vea la situación con las energéticas, que fue un montón de plata. Bueno, ahora como va a impactar la importación de combustibles. Sí. Lo que sí es que pudo con dibujo llegar hasta acá. Bueno, sí, hay que ver cómo transcurren estos 30 días y también muy atentos a la incorporación de Sturzenegger y cómo vaya a ser la convivencia
con Toto Caputo porque se detestan. Digo, esto no es joda, se detestan y fuerte. Es que un doble comando en economía. Y ya Sturzenegger desde afuera está hablando mal o ensuciando la gestión de Toto Caputo, estando afuera. Bueno, ¿qué podríamos pensar de cuando se sume, ¿no? Finalmente al cargo ejecutivo oficializado? Están también las negociaciones por el swap con China también. Se cayó. El swap con China va a haber que pagarlo, va a haber que pagar de reservas, con lo cual también ¿Cuántas reservas tenemos en este momento? No, bueno, una vez más, ¿cuántas reservas? Tenemos menos de 350, 400 millones en terreno positivo. Okay. Había arrancado el gobierno de Javier Milei con 11.000 abajo. Lo que pasa es que esa cuenta tampoco considera un flujo normalizado de importaciones, porque una vez más, digo, si vamos a la pureza del mercado, porque no existen los fallos, sí. No existen los fallos, estamos en la pureza del mercado. Con esa lógica, bueno, la contabilización de reservas es absolutamente trucha, porque no tenés normalizadas las importaciones, porque tenés cepo cambiario, porque no permitís girar dividendos, con lo cual, digo, es muy difícil estimar cuál es el nivel de reservas. Ahora, si vamos, esos son las netas. Si vamos a las brutas, estamos arañando los 30.000 millones de dólares, pero una vez más, estamos contabilizando un swap que no tenemos. Digo, la cotización de distintos elementos ¿Qué estamos preparando para pagarle a China? ¿Un lago del sur? ¿Una parte de la llanura chacopampeana? Me ofreció el otro día. ¿Se acuerdan que ofreció un pH en el conurbano? Dale. No, el que le llevó una linda propuesta es el Fondo Buford a Loreta Presca, última hora del viernes, para decir, che, yo quiero negociar con el gobierno argentino porque ya sé cómo cobrarle los 16.000 millones de dólares. Y son dos opciones: o me da el 51% del paquete de accionario YPF, o me imprime un bono atado a la producción de vaca muerta. Y ojo a esta salida, porque puede ser una vía posible para encarar todo el financiamiento y, una vez más, no sortear el riesgo país de 1.400 puntos básicos con la oferta de un bono atado a vaca muerta. Es una idea que, bueno, puede tener cada vez mayor relevancia, no solo en la coyuntura y en la economía del día a día, sino unas implicancias a futuro que mamá mía. Así que no solo tenemos todos los conflictos políticos que están en la agenda del día, también tenemos, o sea, no es que nunca se terminaron los demás, no es que uno tapa lo otro sigue y sigue avanzando. Uno puede pensar, ¿no? Los 30 días decisivos del gobierno de Javier Milei, y también decir, ¿y cuándo no hubo los 30? ¿Cuándo no fue la semana clave?